Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ser huanuqueño? Lo que a mí me hace sentir ser orgulloso de ser huanuqueño es el clima, nuestra tradición, nuestra cultura, porque si se da cuenta, la cultura, lo que es de los negritos acá en Huánuco es muy representativa. Creo que las costumbres que hay acá en Huánuco son, la verdad, muy bonitas. Y eso nos hace ser reconocidos a nivel nacional, internacional, porque en varias de las cuadrillas de Huánuco se fueron a representar en otros países. La gente que es muy amable, trabajadora, siempre está dispuesta a apoyar. Eso es lo que me hace bastante orgullosa de ser huanuqueña, la gente de Huánuco. Su principio fundamental en una sola palabra. Honestidad con trabajo. ¿Qué hace cuando siente que se le acaban las fuerzas? Le pido a Dios que me renueve las fuerzas. ¿Cuál es su mayor miedo como político? Que caiga el gobierno en manos de radicales. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido en su vida? Amar a Dios por sobre todo. ¿Cuál es el lugar más bello de Huánuco que los turistas aún no conocen? El corazón de cada huanuqueña y huanuqueño. Ucrania me enseñó a conocer culturas diferentes. ¿Huánuco es el corazón o el cerebro del Perú? La sucursal del cielo. ¿Sin qué cosa es imposible imaginar a un verdadero huanuqueño? La pachamanca huanuqueña. ¿Compromiso o lucha hasta el final? Lucha para cumplir con mis compromisos. ¿Leyes firmes o diplomacia suave? Leyes firmes. ¿Un corrupto es un enemigo o una víctima del sistema? Un corrupto es un corrupto. Rafael López Aliaga es, en una sola palabra, Autoridad y honestidad. ¿qué le diría a alguien que dice no iré a votar porque todos son iguales? Que hay personas diferentes. En 5 años, Huánuco será... Una región rumbo al desarrollo. ¿Qué objeto personal se llevaría a su despacho en el Congreso? El escudo de Huánuco. ¿Cuál es su mensaje para los que ya no creen en nada? Que sigan creyendo, yo les voy a demostrar. ¿Esteban Pavletich es un hombre de palabra o un hombre de acción? Es un hombre de acción que lucha por su palabra. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Muy buenas noches, amables televidentes. Esto es el podcast de Jessica Lavado. Sí, a estas horas de la noche, una vez más nos reencontramos con todos ustedes en un nuevo segmento, señores, del podcast con Jessica Lavado. El día de hoy tenemos programado una entrevista con el candidato a diputado que va con el número 3, señores, de Renovación Popular. Sí. Definitivamente ya debe estar llegando a nuestros estudios para tener esta entrevista que va a ser el día de hoy y que ofrece mucho, ¿no? Al menos eso consideramos. Hay que mantenernos a la expectativa de todas las propuestas que va a presentar este candidato.
Sí, así como las diversas propuestas que presentan cada uno de los candidatos, señores, porque es necesario estar informado para poder emitir un voto consciente, porque se trata de nuestro departamento, de nuestro Huánuco querido. Necesita salir adelante, necesita salir del atraso en el cual está sumergido gracias a nuestras autoridades, gracias a ese personaje que elegimos para que dirija el destino de nuestro Huánuco querido. En este caso, los representantes que van a ir, pues, ¿no?, a luchar por nuestra patria. Vamos a ver, pues, qué propuestas nos traen, qué de interesante y qué de nuevo de lo común que traen los partidos tradicionales, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que presenta Esteban Pavletich. Su nombre les debe recordar, ¿no es cierto?, a Esteban Pavletich, un personaje muy importante para nuestro Huánuco querido. Claro que sí, dentro de poco vamos a tener esta entrevista. Esperemos pues que sean propuestas viables y que la población sea lo que busca y lo que necesita para salir adelante. Bueno, amigos, antes de iniciar con esta entrevista, nosotros queremos hablar de un tema muy importante que nos llama poderosamente la atención y que es necesario hablarlo a estas horas de la noche. Definitivamente, el pueblo huanuqueño se levanta, señores. Ustedes se preguntarán cuándo y por qué. Porque el agua no se vende, señores, el agua se defiende. Así, fuerte y claro, el agua no se vende, el agua se defiende. El 19 de marzo salimos a las calles, señores, en la Semana del Agua. No podemos permitir, señores, que un derecho que tenemos todos los pobladores huanuqueños, señores, Huánuco en especial, se convierta en un negocio de pocos. No se puede aceptar, no al tarifazo injustificado, porque eso es lo que quieren hacer estas autoridades. Seda Huánuco, en la actualidad, mis amigos, pretende subir los costos culpando a los viejos medidores. Dice que lo viejo ya no sirve. Mentirosos. Sí, así le tenemos que decir. Mentirosos. El problema no es la falta de dinero, señores. Sedapal cerró el 2024 con 776 millones en utilidades. Entonces, no nos vengan con cuentos, pues, señores. El verdadero problema es la incapacidad de gestión y la baja ejecución de obras que afecta a nuestra ciudad, a todos los huanuqueños nos viene afectando. El peligro del decreto legislativo 1620, señores, hay que tomar en cuenta. A ver, vamos a hacer un llamado al Colegio Profesional de Abogados, señores, que se pronuncie con respecto a esta ley, al decreto legislativo 1620, señores. El gobierno con esta ley, con este decreto legislativo, abre las puertas a la privatización mediante este decreto, señores. Concesión a 20 años entrega nuestra infraestructura a empresas privadas. Pagas la cuenta, el costo de las obras privadas se cargará directamente a tu recibo de agua. Tenemos una llamada y al parecer es el candidato, pues, que está a la espera, ¿no?, de poder ubicar, o es una llamada para el programa. A ver, que contesten, por favor. Tú pagas la cuenta, el costo de las obras privadas se cargará directamente a tu recibo de agua. Mercantilización, el BID y el Banco Mundial quieren ver el agua como una mercancía, no como vida. Señores, eso es un tema serio y hay que tener en cuenta ese tema. OTAS fuera de Huánuco, eso tenemos que decir. OTAS fuera de Huánuco. Desde diciembre del 2020, la intervención
de OTAS, señores, ha sido un fracaso. Y tenemos que decirlo fuerte y claro a estas horas de la noche, donde cada uno de ustedes son testigos, señores, porque somos nosotros los que vivimos día a día este tema de la intervención de OTAS. Prometieron, ¿no? Los de OTAS prometieron una planta de tratamiento y cambio de redes, señores, en 4 distritos: Huánuco, Picomarca, Amarilis, Santa María del Valle. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Preguntamos a estas horas de la noche. ¿Y dónde están nuestras autoridades que tienen que hacer valer este tema, señores? Resultado, seguimos sin servicio constante y con una gestión deficiente. Exigimos que la administración regrese a la municipalidad provincial. Sí, señores, aunque la municipalidad provincial tampoco sabe administrar de manera adecuada, pero es mejor que regrese antes que siga estando en manos de OTAS y sigamos siendo perjudicados los huanuqueños, señores. Nuestra bandera de lucha, definitivamente, señores, tiene que ser la derogación del decreto legislativo 1620 que nos habla de privatizar, ¿no es cierto? Esta ley que quiere privatizar todo este tema del agua. Rechazo, sí, al incremento de tarifas, porque lo que los huanuqueños queremos es precio justo, señores, precio justo, y lo decimos fuerte y claro: defensa de la gestión pública y comunitaria del agua, mis amigos. Y definitivamente, ¿quién va a salvar al pueblo? Solo el pueblo, nadie más. Entonces, señores, queridos conciudadanos huanuqueños, a estas horas de la noche les invoco a salvarnos, porque somos los únicos que podemos salvarnos. ¿Quién salva al pueblo? Solo el pueblo, o sea, solo su gente, porque estas autoridades que se encuentran hoy en el poder, poco o nada les interesa, solo andan buscando su beneficio personal, señores. Y lo decimos así fuerte y claro y sin temor a equivocarnos. Definitivamente, por eso es que hablamos a estas horas de la noche y le decimos a la población huanuqueña, señores, que Huánuco se levanta el 19 de marzo. Sí, mis amigos, se levanta por este tema del agua, porque quieren privatizar. Se levanta porque el agua no se vende, porque el agua se defiende. Y porque nosotros, los huanuqueños, necesitamos de autoridades probas, con ganas de querer sacar adelante este pueblo. Sí, señores, necesitamos ese tipo de funcionarios, ese tipo de autoridades que tengan ganas de servir y que no nos vengan con cuentos ni nos quieran pasear aquí, definitivamente, porque lo único que hacen nuestras autoridades es alzar la voz y quieren disimular todo lo que pasa. Y si ustedes supieran qué es lo que pasa en cada uno de los partidos, peor, señores. Entonces, nosotros iniciamos el podcast con Jessica Lavado a estas horas de la noche, esperando pues al candidato Esteban Pavletich, quien va con el número 3 por el partido Renovación Popular. Sí, pues esperemos que esté, que pueda llegar, señores, a tiempo, porque si no, pues que está programado simplemente realizar esta entrevista con él hoy día, sí. Entonces es necesario escuchar, ¿no?, cuáles son sus propuestas, porque existen en la palestra diversos candidatos, a diestra y siniestra, de todos los colores, de todos los modelos, de todos los tamaños y de toda clase de mentiroso, ¿ah? Eso que no quede en duda, señores. Definitivamente. Que eso que no quede en duda, señores. Entonces es necesario escuchar propuestas. Nosotros invitamos acá a los candidatos, aquellos que quieren estar claro con nosotros, ¿no? Porque la mayoría de los candidatos, la mayoría de los que salen a la palestra, simplemente quieren venir
cuando se hace un cuestionario de preguntas o cuando se le pregunta lo que ellos quieren o consideran. No, las preguntas que son de tema general y para todos, definitivamente. Bueno amigos, nosotros ya contamos con la presencia del candidato número 3 de Renovación Popular. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial y retornamos rápidamente con Esteban Pavletich. Tras la pausa, retornamos. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ser huanuqueño? Lo que a mí me hace sentir ser orgulloso de ser huanuqueño es el clima, nuestra tradición, nuestra cultura, porque si se da cuenta, la cultura, lo que es de los negritos acá en Huánuco es muy representativa. Creo que las costumbres que hay acá en Huánuco son, la verdad, muy bonitas. Y eso nos hace ser reconocidos a nivel nacional, internacional, porque varias de las cuadrillas de Huánuco se fueron a representar en otros países. La gente que es muy amable, trabajadora, siempre está dispuesta a apoyar. Eso es lo que me hace bastante orgullosa de ser huanuqueña, la gente de Huánuco. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast. Bueno amigos, tenemos ya la presencia de Esteban Pavletich, candidato a diputado con el número 3. Muy buenas noches, don Esteban, un gusto tenerlo. Buenas noches, Jessica, gracias por la invitación y aprovecho de dar un saludo a todos tus seguidores. Interesante tener su presencia el día de hoy porque la población quiere conocer y quiere saber, ¿no? ¿Quién es Esteban Pavletich? Porque tiene usted un nombre muy importante en nuestra región Huánuco. Esteban Pavletich, ¿dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? Bueno, soy Esteban Pavletich Figueroa. Mi padre es mi papá Aldo Antonio Pavletich Blenger y mi madre Antonieta Figueroa Mantero, ¿no? Entonces soy de familia huanuqueña, de varias generaciones por los dos lados, y para mí esto, estar participando en política ahora es un compromiso doble, ¿no? Por la familia y por el querer hacer algo por mi tierra Huánuco. ¿Qué grado de familiaridad le vincula con el gran Esteban Pavletich Trujillo? Él es mi abuelo. Es mi papá Aldo,
el segundo hijo de Esteban Pavlovich Trujillo, ¿no? Y es mi abuelo. Entonces, él como un escritor, digamos así, de talla internacional, ¿no? Luchador social, y precisamente eso es lo que he heredado, esos valores de siempre estar al lado de la verdad, de luchar por lo que uno quiere, ¿no? Y sobre todo el amor por su patria y el amor por su querida Huánuco. ¿Qué opinión a usted le merece pues la obra Autopsia de Huánuco, cuando dice: los problemas de mi tierra me punza la carne y el espíritu, sus miserias y angustias, ¿no? Claro, mira, Autopsia de Huánuco se escribe en 1937 y prácticamente es un examen, ¿no?, de abrir a Huánuco como ciudad y hacer un análisis de lo que está pasando en su sociedad. Y mucho de lo que hacen o escriben Autopsia de Huánuco vemos que se repite hasta ahora. No se repite hasta ahora. El dinamismo ha sido muy poco para el desarrollo de Huánuco. Y te cuento, por ejemplo, tengo un amigo, un colega que ha estudiado conmigo en la universidad, y la última vez que estuvo en Huánuco hace 30 años. Hace un par de semanas ha pasado por trabajo hasta Tingo María, y regresando de Huánuco me llama y me dice: Esteban, he estado por tu tierra, y me dice: no ha cambiado nada, está igualita que cuando yo la visité hace 25, 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que mi abuelo escribió en parte haciendo una autopsia de Huánuco y llamando a la sociedad huanuqueña al dinamismo, a no quedarse en ese estado de quietud, ¿no? Entonces, yo creo que ahora está y vigente mucho esta obra. Desde la fecha en que se escribió, ¿no?, la magnífica obra Autopsia de Huánuco, ¿cómo considera usted, ¿no?, ya que da cuenta que se ha encontrado con un amigo? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Será verdad que solo el Guayaga se mueve dando cátedra de movimiento en Huánuco? Mira, analicemos una cosa. Esa obra fue escrita cuando había el autoritarismo en Perú, ¿no?, y la censura. Ahora tenemos otros rivales, que es la inseguridad, ¿no?, la corrupción, el desgobierno. Pero el sentido es lo mismo. Él dice: lo único que se movía o se mueve en Huánuco es el río Guayaga. Te vuelvo a repetir, yo creo que es una autocrítica, pero llamando a la población a reaccionar, ¿no?, y tener esa vocación de unificarse para sacar adelante su pueblo, cosa que se ha visto. Tú me pides que haga un análisis, cosa que se ha visto poco, y el análisis es el siguiente: ¿en qué situación estamos en este momento a nivel de Perú en pobreza? Estamos la segunda región más pobre del Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos tenido dinamismo, que hemos estado estancados en el tiempo. No sé si has tenido la oportunidad de ir a capitales de otras regiones. Yo he visto, por ejemplo, Chiclayo o Trujillo hace 30 años, 40 años. Tú vas a esas regiones, a esas capitales, y ves una transformación. Ves un dinamismo. Le falta a Huánuco demasiado. ¿Ya? Y en Huánuco tú no ves. Se ha mejorado, vas a ver la universidad, por ejemplo, que ha cambiado. Yo he enseñado en la universidad hace el año 90, 89, 90, 91, y era una universidad abierta, insegura. Ahora, por ejemplo, está hermosa, ¿no? Una buena gestión, dicho sea de paso, del doctor Guillermo Bocángel. Entonces, hay dinamismo en ciertas partes de la sociedad y en otras no. Por ejemplo, la agricultura. Somos una región tan rica en productos agrícolas, pero no hemos sabido desarrollarla. Es así que tenemos lugares en Huánuco, en la región Huánuco, que nuestros productos
no tienen mercado. Y eso se debe a autoridades que no han promocionado, que no han sabido llevar, ¿no?, por el buen cauce, soluciones para esto. Y precisamente esta vez quiero colaborar con la región, quiero trabajar desde la Cámara de Diputados para llegar a sacar por buen puerto todos estos productos agrícolas. La actividad principal económica de Huánuco es la agricultura. Y fíjese cómo estamos. Lamentable, definitivamente. ¿Cuáles son los hechos que motivaron a Esteban Pavletich en esta oportunidad presentarse, ¿no?, a diputado con el número 3 y sobre todo en las filas del partido político Renovación Popular? Mira, Jessica, yo soy fundador de este partido. Yo ya del 99 participo en este partido cuando era Solidaridad Nacional. Recordarás que el líder era el doctor Luis Castañeda Locio. Yo trabajé en los periodos de la alcaldía con Luis Castañeda Locio. Ahora estoy con Rafael, ¿no? Y lo que me ha llamado, y siempre estuve en la parte técnica, en el trabajo y en el trabajo partidario, en el trabajo en el Estado. Siempre estuve en la parte técnica. Y ahora he decidido entrar a la parte política porque quiero hacer algo por Huánuco. Todo lo que he adquirido en experiencia, con trabajos en lo que se refiere a poblaciones vulnerables, desarrollo social, todo lo que he podido adquirir en experiencia, quiero aplicarlo aquí en mi Huánuco. He decidido entrar en política porque quiero adecentar el Congreso, ¿no? Este Congreso que tan alicaído de componendas, de corrupción, ¿no? Quiero entrar en política para que Huánuco tenga una voz fuerte en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, cosa que hemos adolecido mucho tiempo y ahora mucho más. A Huánuco ni se le escucha. A Huánuco ni se le escucha. ¿Qué será Huánuco en el Congreso? ¿No? Por ahí de repente se preguntan ¿dónde está Huánuco? ¿No? ¿Dónde están los Entonces hay que ponerse los pantalones y, como se dice, patear puertas para conseguir cosas para Huánuco. Bueno, amigos, estamos en esta conversación con Esteban Pavletich, candidato número 3 a diputado por Renovación Popular. Nos vamos a una brevísima pausa y retornamos rápidamente con ustedes. Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate. A ver, un poco vamos a ser más dinámicos para que la población siga conectada. A ver, una especie de ping-pong. Le voy a mencionar algunos conceptos claves y usted me responde, pues, de manera concreta, cómo va a promover desde su curul. Familia. Respeto a la vida y desarrollo de la educación. Inversión. Traer inversión extranjera al Perú y desde la Cámara de Diputados colocar esas inversiones en Huánuco, en agroindustria principalmente. Seguridad. En seguridad, inversión en el sistema de inteligencia, porque sin inteligencia no vamos a luchar contra las mafias. Educación. En educación, renovar la educación, digitalizar la educación en todo el Perú, llevar conectividad a los lugares donde no tenemos. Y en Huánuco, por ejemplo, el 50% o un poco más del territorio huánuqueño no tiene conectividad.
Si usted ya estaría de diputado, ¿cuáles serían las 3 leyes urgentes que firmaría la primera semana? La ley hídrica. Somos una región muy rica en fuentes hídricas y no tenemos nosotros reservorios, no tenemos sistemas de riego de goteo, de aspersión. Eso sería una de las principales leyes. La ley del desarrollo de exportación del agro en Huánuco, porque no tenemos nosotros centros de acopio, no tenemos centros de acopio con certificaciones de nuestros productos. Vienen los intermediarios y compran el producto a bajo precio. Tenemos que desarrollar centros de acopio, certificaciones. Y la propuesta principal que tengo es crear en Huánuco las zonas económicas exclusivas privadas, precisamente para canalizar las inversiones de tipo agroindustrial, para que los productos huanuqueños se procesen aquí en Huánuco, en territorios liberados de impuestos, con beneficios laborales. Esto va a crear mucho más empleo y vamos a tener el valor agregado de nuestros productos aquí en la ciudad, porque tenemos, por ejemplo, vendemos mucho café y cacao, pero el 80% de ese grano se va como materia prima. Entonces, y ese valor agregado lo ganan en otros sitios, en otra región, porque ahí los transforman en chocolate, en pasta de cacao, ¿no? Etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que hacer ese proceso aquí en Huánuco. Tenemos varias posibilidades de podernos intercomunicar con la costa, pero la construcción de las carreteras no avanzan. ¿Qué hacer para culminar pronto? Mira, tantos millones que se han destinado para los proyectos de carretera y vemos carreteras inconclusas o carreteras que se han hecho y al poco tiempo ya no sirven, inservibles prácticamente, como la carretera central, ¿no? Que viene desde Cerro de Pasco, de Huánuco y de Huánuco a Tingo María. Es un desastre esta carretera, ¿no? Entonces, lo principal, tú sabes que las funciones de un diputado son 3 principalmente, ¿no? La de representación, la de proyectar leyes y sobre todo la que voy a poner énfasis desde el primer día es la fiscalización, porque nosotros tenemos que fiscalizar hasta el último sol de lo que se destina en los diferentes proyectos y sabemos que la corrupción es muy grande, y si tú no fiscalizas, la corrupción no se va a acabar, pero una fiscalización correcta, ¿no? Con un equipo técnico que sepa dónde y cuándo apuntar a esa fiscalización. Yo tengo experiencia en la administración pública, sé de los procedimientos administrativos, entonces yo con mi conocimiento voy a saber dónde apuntar, dónde exigir, dónde pedir. La minería informal está deforestando nuestra Amazonía y los mayores afectados son nuestras provincias, sobre todo Leoncio Prado, Puerto Inca. ¿Qué hacer para frenar estos hechos? Mano dura, formalizar y saber diferenciar de los mineros ilegales y mineros artesanales. Formalizarlos, pero mano dura me refiero a que el primer momento que nosotros lleguemos al gobierno vamos a utilizar las Fuerzas Armadas para parar toda esa destrucción que está sucediendo en nuestra selva, en todo el territorio del Perú. No queremos que Leoncio Prado o cualquier territorio de la región, como Puerto Inca, ¿no?, se conviertan en tierras destrozadas, en selvas destrozadas como en Puerto Inca, o tal vez en tierra de delincuencia a raíz de la minería como en La Libertad, ¿no? Entonces tenemos que poner mano fuerte de primer día. Las Fuerzas Armadas tienen que entrar a limpiar esa zona.
Lo hemos visto últimamente en diversos lugares o centros comerciales como el mercado, pues en Huánuco recientemente tenemos conocimiento que ha estado por la provincia de Ambo y así sucesivamente usted anda visitando diversos lugares. Huánuco cuenta con una informalidad del 78%. ¿Qué hacer para que se pueda generar oportunidades laborales para la población? Mira, oportunidades, tenemos que crear oportunidades para los jóvenes, ¿no? Oportunidades para los participantes de los programas sociales, que no es solamente darles un acceso al alimento, también se les tiene que capacitar para que ellos puedan financiarse su economía. ¿Y cómo lo hacemos? Tú tienes que capacitar a las madres del vaso de leche, a las madres de los comedores, o a los adultos mayores, o a las personas con discapacidad. Tienes que capacitarlos, darles herramientas para que ellos tengan un ingreso adicional y mejoren sus economías. Y te cuento, la experiencia de los programas sociales, hemos capacitado a todas estas poblaciones vulnerables. Y te cuento, en las personas con discapacidad, logramos capacitar, por ejemplo, a personas que tienen discapacidad visual, haciendo masoterapia, ¿no? Estos chicos que empezaron a hacer masoterapia, te estoy hablando ya de años atrás, ahora son muy buscados en Lima, como los mejores masajistas, ¿no? Para las personas que necesitan. A los chicos que tienen otras discapacidades se les ha enseñado a ser telefonistas, oficinistas, y así han podido encontrar trabajo. Adultos mayores, a madres, adultos mayores, se les ha logrado capacitar y a las madres se les ha logrado capacitar en textilería. ¿Y qué se ha hecho, por ejemplo, desde el Seguro Social? Te estoy hablando cuando Castañeda era presidente del Seguro Social. Se les capacitaba en textilería y ellos hacían las sábanas para los hospitales, las fundas, la ropa para los enfermos, ¿no? Entonces, y había una disposición que los hospitales del seguro tenían que comprarle el 20% de sus productos a estas organizaciones, ¿ya? Entonces, eso hacía que ellos mejoraran su economía y habría más participación. Y acababas también con monopolios, porque tú sabes que ahora hay compradores que son familiares o amiguitos de los directores de hospitales, ¿no? O de los ministros que barren con todas las compras de los hospitales, ¿no? Entonces, hay que socializar más esto, hay que darle oportunidades y precisamente así lograr bajar la pobreza también. Hay que capacitar, hay que llegar al pueblo, hay que entender que tenemos pobreza, mucha gente no lo quiere ver, y de Lima sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que llegar con soluciones, con proyectos de desarrollo económico para todas las poblaciones vulnerables. Bueno, algunos me indican que quieren realizar preguntas. Señores, nuestra línea telefónica está aperturada para aquellos que desean preguntar. Aquí está el candidato, qué mejor que él para responder a sus interrogantes. Siempre lo único que pedimos es que se identifiquen y que sea con el respeto que el caso amerita, señores. Y la línea está abierta para que ustedes puedan llamar y preguntar, ¿no? Es necesario estar informado para así emitir un voto consciente, conociendo al candidato. A ver, don Esteban, díganos, de llegar al Congreso, ¿qué nos promete al podcast de Jessica Lavado? ¿De repente volver y rendir cuentas en 100 días? Yo prometo primero, la oficina de enlace tiene que ser activa. Toda documentación que entre a la oficina de enlace va a tener que tener respuesta en 48 horas. Respuesta de todas maneras, si su documento en qué situación está, en qué oficina está, y también algunos pedidos, porque sabemos que hay algunos pedidos que no corresponden a las funciones, ¿no? Saber decirles, señores, esto no corresponde y no podemos hacerlo, porque hay muchos que reciben esos documentos y los tienen interpretados y la gente no sabe qué está pasando con su solicitud. Entonces, lo primero es la oficina de enlace para que el candidato esté al tanto de las solicitudes
de los huanuqueños. 2. Ya te he dicho que lo importante es la representación, leyes y fiscalización. No quiero volver a redundar en que la fiscalización va a ser uno de los pilares de mi actividad en la Cámara de Diputados. La otra es que la juventud tiene que participar, involucrarse en política. Tiene que involucrarse en política. Y para esto yo me estoy comprometiendo con las universidades de Huánuco, por ejemplo, agarrar o proponer a 5 estudiantes, de los mejores estudiantes de las universidades, para que hagan una pasantía en el Congreso. Una pasantía puede ser de una semana, que estén conmigo en el Congreso, que estén en el pleno conmigo, que estén en mi oficina conmigo, ¿ya? Y así involucrarlos. Ellos van a venir y van a saber lo que es un trabajo en el Congreso, ¿no? Y así que se involucren en la política para que mañana más tarde puedan ser candidatos también, pero con experiencia y no como ahora que cualquiera sin saber ni leer ni escribir, bueno, es una exageración, pero muchos que no saben ni hablar, no saben ni dónde están parados, vamos a decirlo de frente, llegan al Congreso. Pasaron los 5 años y qué beneficio para los huanuqueños, qué se hizo en Huánuco, en qué desarrollamos, en nada. Entonces, esa es otra de mis propuestas, involucrar a la juventud en estas actividades. Y te digo la juventud porque hay que apuntar, la juventud es el presente y el futuro de nuestra región, ¿no? En eso también estoy trabajando en un proyecto para conseguir presupuestos para los gobiernos locales, para el emprendimiento joven. Sabemos que terminan los chicos el colegio, creo que terminan 18, 19 mil estudiantes este año, cada año en Huánuco, del quinto y media. ¿Dónde salen? ¿Dónde van? Y en los trabajos te piden experiencia. ¿Qué experiencia si no te dan la oportunidad? ¿Qué experiencia tienes? ¿No? Entonces, y yo dignifico, todo trabajo es digno, ¿no? Pero muchos chicos al no tener oportunidad, lo que hacen es conseguirse un préstamo o de alguna manera conseguirse un bayaj o alquilar y se van a trabajar. Es un trabajo digno, pero muchos por no tener oportunidades. Entonces tenemos que crearles oportunidades y la creación de oportunidades viene por la creación de puestos de empleo, y los puestos de empleo hay que meternos en la cabeza es que se van a dar masivamente atrayendo inversión. Si no atraemos inversión, no vamos a desarrollar nuestra región. Si no traemos industria, no vamos a desarrollar. Si no mejoramos la capacidad de salida de nuestros productos agrícolas, no vamos a mejorar. Si no vamos a construir carreteras y aeropuertos, no vamos a mejorar en el servicio porque no vamos a tener el turismo que necesitamos. Entonces, hay una gama de propuestas. Y voy a apuntar al turismo, voy a apuntar a la agricultura y a la agroindustria y a industrializar los productos que tenemos en Huánuco para ganar el valor agregado. Esteban, el número 3 es el de la familia, pero también de la tercera es la vencida. ¿Qué es lo tercero que cambiaría de Huánuco apenas pise el Palacio Legislativo? Apenas pise el Palacio Legislativo, voy a hacer sentir mi voz. Yo no soy de las personas que me quedo callado y que me quedo tranquilo sin haber conseguido lo que me he propuesto para mi región. Apenas pise la Cámara de Diputados, los pasos perdidos, por decirlo, voy a exigir que Huánuco tenga lo que se merece, desde presupuestos, desde fiscalización, desde la promoción de leyes, y que Huánuco tenga un representante como un huanuqueño auténtico que soy y de tradición para conseguir el desarrollo. La gente está cansada de que le regalen tuppers, calendario y luego no vuelvan a ver a los candidatos, ¿no? ¿En qué parte de Huánuco te encontraremos en el segundo año de gestión? En el segundo año de gestión
no sé en qué parte me vas a encontrar, pero desde el primer día me vas a encontrar con los programas sociales, con la población vulnerable. Me vas a encontrar haciendo fiscalización a las empresas que no cumplen las cuotas para dar trabajo a las personas con discapacidad. Hay empresas públicas que tienen la obligación de poner un 5% de personas con discapacidad en el trabajo y las empresas privadas un 3%. Yo quiero saber si en Huánuco se cumplen eso. A ver, dígame, ¿se cumplen eso? Desde el primer día me vas a ver haciendo respetar los derechos de la población vulnerable. Desde el primer día me vas a ver hacer respetar los derechos y las promesas que hizo, que está haciendo Rafael López Aliaga de aumentar a los de pensión 65 una pensión digna de 500 soles mensuales. El primer día me vas a ver haciendo desarrollar los programas sociales, los programas del vaso de leche, complementación alimentaria, que injustamente hay un sistema, no sé si tú estás enterada, que para que una persona pueda recibir esa complementación alimentaria tiene que ser catalogada como pobre. Hay un sistema que se llama el CISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, que injustamente hace unos análisis y decreta que a muchas personas que necesitan, que de verdad requieren, las pone como no pobres. Y vemos muchas veces que en las planillas de pensión 65 o de empadronados en los diferentes programas sociales son familiares o son personas que son de hijos o trabajadores o pudientes, ¿no? Entonces todo eso tenemos que acabar. Y lo que muchas personas se dicen, no podemos siempre estar dando dádivas, hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado, pero tenemos que entender, hermanos huanuqueños, que la pobreza es grande y hay mucha gente que no tiene para consumir alimentos. Entonces el Estado, mientras desarrolla programas de mejoras económicas, tiene que apoyar a esa población. Hubo un tiempo, Jessica, de la mejora de la economía del Perú antes de la pandemia, que se bajó la pobreza, ¿no? Considerablemente bajó. Y bajaron los empadronados en esos programas sociales. ¿Por qué? Porque salían de la pobreza y ya no necesitaban eso. Después de la pandemia fue terrible. Esa pobreza, esa necesidad fuerte ha vuelto. Y sobre todo en nuestra región, que está tan pobre, en nuestra región que necesita desarrollar. Somos una región rica, pues tenemos de todo para desarrollar. Falta autoridades con ganas de trabajar. Bueno amigos, estamos y continuamos en esta entrevista con el candidato a diputado por Renovación Popular, quien va con el número 3, Esteban Pavletich, que por cierto lleva un nombre muy histórico y representativo para Huánuco. A ver, dígame usted, ¿cuál es la crítica, o como diríamos en términos coloquiales, el anticucho, ¿no?, más gracioso que he escuchado de su persona en esta campaña? Bueno, lo más gracioso que me dijeron es que no soy nieto de Esteban Pavletich, ¿no? He tenido que salir para desvirtuar eso, podría haberme quedado callado, pero yo, por respeto a mucha gente de que había escuchado ese rum rum, ¿no? Y que se estaba preguntando, tuve que salir con las partidas de nacimiento de mi abuelo, de mi padre, la mía, ¿no? Con una serie de documentos para desvirtuar, ¿no? Entonces hay personas o personajes, digamos así, que muchas veces aparecen solamente en épocas electorales, a difamar, ¿no? a tratar de bajar la llanta, como te ven progresando, ya eres enemigo, ¿no? El mascullaje en su máxima potencia, ¿no? Entonces, eso es lo más gracioso que me ha sucedido hasta el momento. Y bueno, estoy para responder a todas esas críticas y como le dicen muchos, difamaciones, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eso es lo que se da y estamos viendo hoy en día también
también las pugnas en el interior de los propios partidos, de diversos partidos, un tema que definitivamente llama poderosamente la atención por el hecho de también de querer tener el poder, ¿no? Y hacer lo que en ganas se les venga de cierta forma. Si el Congreso fuera una selva, usted sería, ¿qué animal elige ser? El león de Huánuco, por supuesto. ¿Por qué? Yo quiero, para poner orden, para tratar de alinear a aquellos congresistas que no tienen principios. ¿Y a qué voy en esto? Porque una de las propuestas que voy a llevar al Parlamento es un castigo, si puede ser con exclusión del Parlamento, para aquellos congresistas que son elegidos por un partido, llegan al Congreso y se pasan a otro. Y de ahí se pasan a otro y a otro y a otro. Eso es propio de alimentación de las componentes. De ahí nace la corrupción también. Entonces, y voy a proponer eso, y lo hago con principio, lo voy a hacer con principio y a sabiendas, porque yo soy de un solo partido. Nunca me he cambiado. Yo mantengo mis principios y los voy a mantener en el Congreso. Entonces no puede ser que ese Congreso se desvirtúe con congresistas que llegan. Hay congresistas que postulan, electos que han postulado o por, no sé, diferentes partidos en cada elección. ¿Qué principios pueden tener esas personas? Participas con un partido, no la agarraste, la otra con otro partido, la otra con otro partido, la otra con otro partido. ¿Qué principios puede tener políticamente hablando? Un vientre de alquiler prácticamente. Exacto, eso tenemos que terminar. Fíjense este Congreso, ¿cuántos se han pasado a otras bancadas? ¿Cuántos se han transformado de esos que se han pasado en otras bancadas en los famosos niños? Un tema preocupante definitivamente, pero hay un tema que hemos estado viendo, que últimamente, hoy día, por ejemplo, a usted lo han confundido con Rafael López Aliaga, mucho parecido con Porky. Sí. Hoy día en ambos lo han confundido mucho. Sí. Bueno, en el meeting, el mismo López Aliaga me dijo que era el Porky huanuqueño, ¿no? Que era el Porky huanuqueño y el león de Huánuco. Entonces, y me pasó una anécdota, te cuento. Hicimos una marcha en Aucayacu, ¿no? Una marcha antes de un meeting. Y cuando salíamos a la marcha y estábamos dando la vuelta a la plaza de Armas, había mucha gente y gente que se acercaba a saludarme. Rafael, qué gusto conocerlo, me decía. Rafael, qué gusto conocer varias personas, ¿no? Y había una personita, una señora, con mucho respeto, que se había ido, después de la marcha, habíamos ido al meeting, ¿no? Y cuando me tocó hablar, me presentaron como Esteban Pavletich. Entonces, esta señora, de edad, decía, me han engañado. Yo creí que era Rafael, y no es Rafael. Me dice, no, yo creí que era Porky, no es Porky. Y así me está pasando, me ha pasado en muchas cosas. Cuando llegó el mismo Rafael acá al meeting, en la caravana, yo pasaba en unas camionetas atrás y la gente me saludaba, Porky, ¿no? Entonces, bueno, es una anécdota buena, bonita, graciosa también, pero me enorgullece en el sentido de que yo llevo la palabra del partido, yo llevo la palabra de Rafael, las propuestas de Rafael, como debe ser. Y tal vez deberíamos ser todos los candidatos así, llevar la propuesta de nuestro candidato presidencial, defenderla y aplicarla de acuerdo a las necesidades de nuestras regiones. Usted, como decíamos en un inicio, lleva un apellido con mucho peso e historia para nosotros los huanuqueños en nuestra tierra, ¿no? ¿Para usted es una ventaja para entrar a las casas o una presión extra para no meter la pata? Mira, vienen las dos cosas. Hay mucha gente y lo bueno es que donde he salido no he sentido rechazo. Me reciben muy bien. Entonces, para mí, por ser nieto de Esteban Pavletich, ¿no? Hijo de Aldo Pavletich,
Mi padre fue presidente del León de Huánuco cuando el León de Huánuco ascendió por primera vez a la profesional, ¿no? Y hizo muchas cosas acá en Huánuco que yo las conozco y tal vez muchas personas no las conocen. Entonces la presión y el compromiso es doble, por mí, por la familia y por todo Huánuco. Ese nombre de Esteban Pavletic Trujillo no lo puedo trabajar mal, no puedo fallar. Y yo creo que si en caso algún día pueda fallar, los primeros que me van a dar duro va a ser mi familia y por supuesto los ciudadanos huanuqueños. Entonces, para mí es doble compromiso. Yo tengo que llevar la palabra, la responsabilidad de los huanuqueños a la Cámara de Diputados. Posiblemente tiene algo que informarle, algo que comunicarle a la población televidente a estas horas de la noche, así de manera directa. Tiene 3 minutos, la población lo escucha atentamente, pero lo que me están pidiendo es que usted les hable, así como ellos puedan entender. Me dicen no mucho tecnicismo y que un poco sonría, dicen. Ah, sí, eso me dicen también en casa, que sonría un poco porque aparento ser serio, pero no, nada que ver. No, a mí me gustan las anécdotas, la risa, el humor, ya, pero bueno, a veces tengo esa expresión, pero no, no soy introvertido, al contrario. Lo que yo le diría a la población huanuqueña es que cuando vayan a votar, primero vean quiénes son nuestros candidatos a la presidencia, qué tienen atrás, qué han desarrollado en sus vidas, qué experiencia tienen en lo privado, qué experiencia tienen en la administración pública. Vean eso. No improvisemos otra vez con nuestros votos. Miren lo que ha pasado por improvisar todas estas elecciones, esperando el outsider. El outsider fue Humala, fíjense lo que pasó. El outsider después fue Kuczynski, fíjense lo que pasó. Vizcarra, fíjense lo que pasó. ¿No? El outsider fue Castillo, fíjense lo que pasó. Fíjense en la espalda de cada candidato, qué es lo que tienen atrás, qué es lo que proponen realmente, si tienen sustento, si tienen trayectoria. No desperdiciemos ese voto. Estas elecciones nos jugamos el destino del Perú. Fíjense, somos reconocidos en toda Latinoamérica como un país que crece macroeconómicamente todos los años, ¿no? Se jalan los pelos y no entienden el porqué, teniendo presidentes en la cárcel, gobiernos podridos, la corrupción al tope. No desperdiciemos eso el voto. Rafael López Aliaga tiene conocimiento para dirigir el Perú, tiene propuestas, y estén seguros que cuando Rafael López Aliaga llegue al gobierno, al día siguiente van a haber grandes inversores del mundo entero que van a venir al Perú. Y mi chamba, mi trabajo desde la Cámara de Diputados va a ser captar mucho de esa inversión para que venga a Huánuco. Dennos su voto. Dennos su voto, confíen, esa esperanza tiene que estar en nuestros corazones. Todavía hay una luz. Fíjense por quién van a votar. Yo me comprometo, yo no prometo, yo me comprometo a trabajar por Huánuco. Así es que yo les pido que este 12 de abril marquen todas las R's, las 5 R's, y para diputado escriban el número 3. Ese soy yo. No los voy a fallar, no los voy a defraudar. Bueno amigos, ustedes están escuchando. Es el pedido que les hace Esteban Pavletic. Marcar todas las R's, pero para diputado la número 3. No se olviden, el 3 de la familia. ¿El 3 de qué más? No te equivoques esta vez, escribe el 3.
No se equivoquen. Bueno, improvisando también. Bueno, definitivamente ha sido un gusto y un placer haber conversado con usted a estas horas de la noche, donde la población nos viene visualizando, escuchando sus propuestas. Esperemos haber llegado pues a gran cantidad de ciudadanos y que ellos ya han escuchado las propuestas y pueda tener pues el bolsón necesario para estar al frente y para que después cumpla la promesa en los 100 días de gestión. Así es. Bueno, Así es. Una vez más, recuérdeles qué tienen que marcar para despedirnos. Marquen por el desarrollo del Perú, marquen por el desarrollo de Huánuco, marquen por nuestra identidad. Y para eso tenemos que marcar las 5 R's y en la columna de diputados escriban el número 3. Muchas gracias. Bueno amigos, ustedes han escuchado a Esteban Pavletich. En sus manos está decidir por él o no. En sus manos está el futuro de nuestro Huánuco querido. Sobre todo, necesitamos salir adelante. No hay tiempo para más. Nos despedimos. Con nosotros será hasta mañana. Chao Huánuco, chao, chao. Con Jessica Lavado, dale. Podcast con Jessica Lavado, el mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ser huanuqueño? Lo que a mí me hace sentir ser orgulloso de ser huanuqueño es el clima, nuestra tradición, nuestra cultura, porque si se da cuenta, la cultura, lo que es de los negritos acá en Huánuco es muy representativa. Creo que las costumbres que hay acá en Huánuco son, la verdad, muy bonitas. Y eso nos hace ser reconocidos a nivel nacional, internacional, porque varias de las cuadrillas de Huánuco se fueron a representar en otros países. La gente que es muy amable, trabajadora, siempre está dispuesta a apoyar. Eso es lo que me hace bastante orgullosa de ser huanuqueña, la gente de Huánuco. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado.